Estábamos comentando bueno, dando la bienvenida, estábamos diciendo de que hay muchos de vosotros que ya me habíais seguido y que había mucha gente nueva que se había conectado por primera vez ahora, ¿no? A todos, pues, gracias y bienvenidos por segunda vez al webinario de Comienzo a Escribir. Comentarles eso, que estaba Juan Jesús conmigo, gracias a él que nos ha ayudado en este pequeño enlace, porque si no, no se hubiera podido grabar bien. Nos está ayudando en la parte técnica, ¿no? En la parte de los cables. Y bueno, habíamos dicho que si estás aquí seguramente es porque te gusta leer, te encanta escribir a lo mejor, o has sentido la curiosidad por hacer ese escrito, esas historias, ese conocimiento o experiencia que tienes ahí en mente, pero que no sabes muy bien cómo comenzar a exponerla, ¿no? Y también la posibilidad de hacerte visible es otra de las facetas que tiene la escritura, que nos puede posicionar, nos puede hacer visible de toda la masa que no es desgraciadamente todo lo contrario, es una maravilla. El hecho de Internet, tocas un botón y ya tienes toda la información, pero sí es verdad que nos mete a todos en un mismo paquete, ¿no? Entonces, a veces resulta muy difícil de decir, hola, estoy aquí, quedas un poco desapercibido, ¿no? Tanto seas escritor como lleves una web o como quieras presentar un plan de negocio o lo que sea, ¿no? Entonces, una de las posibilidades con Internet precisamente de ser un poco relevante es hacer buenos escritos, sean artículos, sean posts en las redes sociales, sean artículos en tu web, o sea, escribir novelas, escribir relatos o hacer tu propio libro. Bien, esto, ¿qué es lo que hace? Pues realmente va poco a poco sacándote del montón y te pone como un referente. Y, de hecho, cuando escribes un libro, te posiciona como autoridad en esa materia o en ese sector. También comentábamos que hoy también tengo una alegría que compartir, que era el que habíamos subido un grupo de compañeros y yo, somos 7 en total, el más clave para un año redondo. Y este es nuestro segundo libro, el primero se convirtió en bestseller en enero del año pasado y hoy hemos subido la segunda parte, un poco más específica y un poco más precisa en esas claves. Para nosotros es una alegría porque de hecho creo que era la única que yo escribía en ese momento, los demás compañeros no habían escrito, pero hoy por hoy se han convertido precisamente en eso, en un referente en su sector. Y ese libro, después hablamos de él porque tengo una sorpresita que quería comentarles, pero cuando terminemos el webinario, más ahora que estamos un poquito apurados, ¿de acuerdo? Muy bien. De la historia les estaba comentando pues que yo comencé como vosotros. Yo he estado toda la vida en lenguaje musical, dando clases como profesora de lenguaje musical y siempre sacando de los alumnos, ¿no? Pues sacando sus mejores experiencias, sus mejores aptitudes, sus mayores habilidades. Y claro, llegó un momento en que quería exponer yo. En ese momento estaba estudiando PNL. Para los que no conozcan, son programación neurolingüística, ¿de acuerdo? Programación neurolingüística es una ciencia que estudia cómo funciona la mente, cómo nos ayuda con el pensamiento, cómo nos ayuda con las nuevas ideas, cómo reaccionamos, por qué reaccionamos de una manera en un momento determinado y no de otra, qué nos gusta, qué nos agrada, qué nos choca. Es una ciencia increíble para poder aprender a comunicarnos con otras personas, ¿no? Y nos pedían que hiciéramos un final de tesis, por decirlo de una manera, donde explicáramos esas herramientas en nuestra vida, en nuestro día a día. Yo en ese momento lo estaba poniendo en una novela, una pequeña novela privada, muy privada, tan privada que solo la conocía yo, y estábamos... estaba pues poniendo todas esas herramientas ahí, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que curiosamente el PNL se había utilizado siempre para comunicación o para ejecutivo o para deporte, pero no se había utilizado de manera directa para escritura. Entonces llamó mucho la atención
Y poquito a poco se fue empezando pues con seminarios, con talleres, con correos masivos, con la página web, hasta llegar hasta hoy, que es mi siguiente reto, que era el webinario. Bueno, hoy un poquitín accidentado, pero estamos ahí otra vez de nuevo. Genial. Bien, esa es la historia de por qué el Comienza a Escribir ha ido poco a poco desarrollándose y llegando hasta aquí. Vamos a utilizar en este webinario herramientas de la PNL y herramientas de neurociencia, de psicología, sociología, biología, todas aquellas ciencias que rondan alrededor del hombre y que nos ayudan a comprender su mente. ¿Por qué? Porque la idea de este webinario, de este y de todos los que vengan detrás, que lo quiero hacer de forma un poco periódica, va a ser el dar herramientas y claves útiles, muy prácticas, de manera general, para que podáis empezar a escribir esos relatos o esa novela o ese libro o llevar con éxito una página web, un blog o los posts a las redes sociales. Mi intención es que sea factible para todos vosotros y que todas esas pruebas, error que se suele hacer en un principio, pues digamos que las que yo pueda eliminaros, las eliminaré. Intentaré por todos los medios que todos estos webinarios, todas estas prácticas sean para ahorraros tiempo y esfuerzo y que sobre todo logréis disfrutar del proceso de la escritura, porque al fin y al cabo es lo que Comienza a Escribir quiere seguir. Bien, la idea de este webinario, vosotros mismos me habéis dicho que queríais tener nuevas herramientas, nuevas claves que os llevara a empezar, a comenzar de lo más sencillito, de lo más cómodo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver tres llaves, les voy a poner 3 llaves para abrir 3 grandes posibilidades de expresión, que les sea fácil de expresarse. Como dije antes, muchos de vosotros tenéis diferentes aspectos. Unos quieren escribir novelas, otros quieren escribir ensayo o autoayuda, otros quieren llevar un blog o llevar artículos de éxito en las redes. Entonces, vamos a hacer algo muy generalizado, pero muy sencillito. Vamos a trabajar con un Keynote que ahora les compartiré en la pantalla para que también tengan algo visual que puedan mirar y que les sea más fácil de trabajar. Si queréis tomar apuntes, podéis hacerlo perfectamente, aunque yo luego os voy a mandar esta grabación y también voy a mandaros el Keynote hecho Power, hecho PDF, para que lo tengáis como material de estudio. ¿De acuerdo? Esa será la idea del webinario. Y al final, pues tendremos un tiempito para dudas, por si queréis exponer algo o preguntar algo al respecto. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Comenzamos entonces? Perfecto. Pues vamos a compartir pantalla. Bien. Aquí estamos. Vamos a ver si lo logro trabajar. Y en un momentito estamos ahí. Este Keynote, esta primera tarjeta, fijaros lo que dice. Definición de escritor por la Real Academia. Escritor, persona que escribe. Bien, nosotros cuando estamos en la calle y alguien nos dice, ¡ay, tú escribiste tal cosa! Oye, escribe. Aseguro que más de uno en algún momento ha dicho, no, yo, bueno, sí, algo. Bueno, también escritor, no, algún pinito. ¿Verdad que sí, no? Nos quitamos un poquito el mochuelo, como que, vale, pero no es exactamente mi definición de escritor. Bien, tenemos la definición de escritor muy idealizada, ¿de acuerdo? Para nosotros, cuando hablamos de escritor, estamos hablando de aquellos escritores a quienes admiramos, los que tienen muchísima fama, que son internacionales, que ganan premios, que tienen muchísimos libros, etc. Pero fijaros que la Real Academia dice escritor, persona que escribe. Para escribir hay diferentes niveles y no obligatoriamente tenemos que estar siempre en la cumbre de arriba. Una persona que escribe y que está disfrutando con la escritura puede ser de forma familiar, puede ser sencillamente que esté pues compartiendo con sus amigos más allegados. Nosotros, por ejemplo, con el Clave hemos dado un pasito más, hemos querido llegar a nuestros amigos y pasarlo un poquito más a público. Pero hay muchísimos niveles en el nivel de escritura, ¿de acuerdo? Lo importante es disfrutar de cada proceso y a medida que te vayas sintiendo más cómoda y que te vayas sintiendo más seguro,
pues puedas ir cambiando ese nivel con tranquilidad, ir aprendiendo cada vez aquello que te falta para subir un poquito más, ¿de acuerdo? Así que este es nuestro primer miedo. Cuando tenemos dudas, cuando no sabemos si estamos preparados, cuando pensamos que otros lo hacen mejor que nosotros vamos a fracasar. Solo hay un miedo detrás de todo eso, y es el miedo a exponernos. Los escritores, aunque vosotros no lo creáis, cuando escribimos, aunque no sea directamente sobre nuestra persona o sobre nuestra vida, estamos sacando de nuestro interior, estamos sacando nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestras frustraciones, nuestros anhelos, y queramos o no, parte de nuestra esencia se transmite a través de la escritura. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿bien? Tenemos que tenerlo en cuenta porque también transmitimos emociones a la hora de escribir. Y esa exposición, nuestra mente, antes hablábamos de la PNL, ¿se acuerdan? De la programación neurolingüística, es una máquina maravillosa que lo que intenta en todo momento es defendernos. Esto significa que si en algún momento ve que estamos conectando con una parte nuestra de emoción, de sensación, o algo que nos puede en algún momento hacer sentir frustración o vergüenza, va a decir, uy, mejor no. Manda ahí como señales diciendo, no te metas en esto, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso no es más que una programación y que nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar de la escritura. ¿De acuerdo? Bien, este es nuestro primer miedo. Es importante que lo sepamos porque va a estar ahí. No os voy a engañar. No es un miedo que se quite cuando escribes el primer libro, ni cuando haces el segundo, ni cuando haces el quinto. Es un miedo real que siempre está ahí, siempre tienes la duda. Pero lo importante es saber trabajar con él. Saber que ese miedo en este momento no es para paralizarnos, sino es para motivarnos y para seguir hacia adelante con nuestro objetivo, un objetivo claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues ahora sí empezamos directamente con nuestra parte del Keynote. Vamos a lo que sería nuestra llave. Las cualidades humanas. Estas cualidades nacemos con ellas, ¿vale? Son cualidades que nos vienen desde nuestro nacimiento. Las tenemos tanto para nuestro favor como para aprovecharnos de ellas cuando queremos trabajar algo en otra persona. Las cualidades humanas nos sirven para todo aquello que queremos empezar de nuevo, ¿de acuerdo? Todo aquello que queremos hacer como novedoso, que queremos aprender o queremos realizar como un reto, todo lo que sea nuevo para nosotros, las cualidades humanas están ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando somos niños estas cualidades están a flor de piel, pero a medida que vamos creciendo no las utilizamos tanto, entonces son tan innatas que muchas veces no somos conscientes de que la tenemos. Si nos hacemos conscientes de que están ahí, podemos sacarle muchísimo provecho. La siguiente es escribir a nuestro avatar. ¿Se acuerdan de la película? Pues algo por el estilo. Cuando nosotros pensamos en que vamos a escribir a un público muy extenso, lo que hacemos es coger miedo, evidentemente. Si no lo hemos hecho nunca, vernos muchísima gente, pues nos asusta, es normal. Pero si nosotros nos ponemos un medio de hacer eso mucho más sencillo y conseguimos una idea de una persona o 2 o 3 personas conocidas que sean exactamente a ese tipo de personas a quienes nosotros queremos hablar, estoy segura de que nos va a salir con muchísima mayor fluidez. Es como cuando en casa queremos explicar matemática a un desconocido y explicamos matemática a nuestro niño. Pues la misma diferencia se ve con nuestro avatar. Luego hablaremos de ello. Por último, lo que vamos a ver son 7 claves muy sencillas para escribir con éxito. Claves que puedes poner en cualquier tipo de escrito, tenerlo en cuenta y te va a dar un cambio, un vuelco en tu forma de expresión y sobre todo en la manera de llegar el mensaje a nuestro lector en este aspecto. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar entonces con las cualidades del ser humano. ¿Bien? La primera cualidad que nos viene es la curiosidad. Y si nosotros vemos a un niño, podemos ver exactamente ese tipo de cualidad. ¿Por qué aprenden? ¿Cómo aprenden? Pues directamente con la curiosidad. Ellos buscan todo aquello que les llama la atención y hacen que aprendan a través de esa
ejercicio, de esa forma de estar siempre buscando qué hay más allá, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos trasladar esto a la escritura? Pues como escritor, evidentemente, sintiendo esa curiosidad. ¿Sí? Y como lector, tenemos que abrirle la sensación de querer ver más allá, ¿de acuerdo? De ver esa curiosidad. Parece difícil dicho así, pero realmente no lo es. Cuando tú en un escrito vas creando expectativas, es como todo, ¿no? Cuando le vemos una buena película de thriller y vemos que tenemos ahí a una persona que sabe todo lo que hay y otro que lo está buscando y no lo encuentra, ¿no? Bueno, esa expectativa se puede crear a través de la escritura. También haciendo preguntas intrigantes, como ¿y qué pasaría si? ¿Y si? El y si es una pregunta, curiosamente, que tiene doble filo, ¿de acuerdo? El y sí muchas veces en PNL es algo negativo, en el sentido de que nos mete directamente en nuestras creencias y en aquellas limitaciones. Y si no puedo, y si me sale mal, y si, y le podéis poner todo lo que queráis detrás. Bien, pero el y sí que nosotros estamos buscando aquí, que lo veremos un poquito más adelante, es un y sí creativo, es un y sí de abrir campo. O el qué pasaría, también nos sirve esas dos preguntas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si aquel persona pequeñita que está ahí en aquella esquina de repente cogiera un enfado tremendo con la señora que tiene al lado que no conoce de nada? Son cosas absurdas, pero evidentemente nos lleva a desarrollar nuestra creatividad. ¿Qué pasaría realmente? Y si Luis de repente decide que quiere dejar el trabajo y dedicarse a la pintura, que es su pasión, ¿qué pasaría si su mujer se entera que sabe que va a dejar el trabajo de forma fija? Todas esas pequeñas preguntas pueden crear curiosidad, son lo que tenemos que tratar. La segunda cualidad son los recursos. En el caso de los escritores, nuestros recursos es toda nuestra vida, o sea, cada una de nuestras experiencias, de nuestra vivencia, de nuestros conocimientos, sirven para poderlos exponer, ¿de acuerdo? Podemos hablar de ellos y podemos tratar de ellos. Además, hoy en día tenemos la grandísima ventaja de que es una época en que todo el mundo necesita de todo, absolutamente de todo. Entonces, todo aquello que para nosotros sea algo que podamos, digamos, exponer, que podamos entregar a otros, les va a servir de experiencia, de conocimiento, de ahorrar tiempo, si es una vivencia de sacar ideas de cómo poder ellos llevar eso a cabo. O sea que recursos tenemos muchísimos. Los recursos de los niños, cualquier cosa que tenemos alrededor. Si lo tomamos como ejemplo, recuerden cuando hay un cumpleaños y regalamos un juguete y el niño coge la caja en vez del juguete. ¿Por qué? Pues porque en ese momento la caja es lo que le sirve para el juego que estaba trabajando. Así de sencillo. Pues nuestros recursos, exactamente lo mismo. Todo, absolutamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Apertura infantil. La apertura infantil es muy fácil de entender. ¿Qué significa? Que los niños prueban de todo sin estar con miedo. Prueban a ver si les gusta, a ver si no les gusta, a ver si va bien. Y no tienen ningún tipo de limitación, no tienen ningún tipo de trave o de frustración. Sencillamente se dejan llevar por esa curiosidad, ¿no? Y prueban cosas nuevas a ver qué tal, a ver qué pasa. Pero nosotros, cuando vamos creciendo, cuando nos vamos haciendo mayores, esa apertura la vamos un poco como obviando, ¿no? Entonces, antes de empezar nada nuevo ya estamos preguntando, ¿nos irá bien? ¿No nos irá bien? ¿Y si hacemos tal cosa? Ahí va un negativo. ¿Y qué pasa si no llego a terminar este objetivo? ¿Vale? Entonces, esa crítica, esa manera de juzgar, de tener ideas preconcebidas sobre lo que nos va a llevar al final, muchas veces nos rompe esa apertura infantil, curiosa y sencilla. Tenemos que ser como niños, tanto en nuestro escrito, a ver qué pasa, esa sería nuestra gran pregunta, a ver qué pasa, como a nuestros lectores. Tenemos que crearle ese sentido de querer probar cosas nuevas, ¿de acuerdo? Poquito a poco lo iremos haciendo. Bien, otra cualidad, la determinación.
Cuidado, no la confundáis con la fuerza de voluntad, que no tiene nada que ver, ¿vale? La fuerza de voluntad es cuando nos vemos en un problema y no nos queda otra que trabajar para salir de ese problema, ¿de acuerdo? O sea, estamos forzados por la situación para trabajar. Eso es una fuerza de voluntad. La determinación es algo que tú puedes elegir. Quiero hacer esto, quiero llegar a este objetivo, quiero enfocarme hasta aquí. Luego ya veo si tengo que darme una vuelta o ir por el otro lado o ir directamente, pero en este momento yo quiero llegar a este objetivo, ¿de acuerdo? De ahí viene el enfocarnos con un objetivo que sea claro y que sea medible, es decir, que podamos manejar, ¿de acuerdo? Pero no poner tampoco un objetivo demasiado cercano, demasiado fácil. El objetivo tiene que ser grande, muy grande, ¿vale? Luego veremos hasta dónde llegamos, pero el objetivo tiene que ser grande. Lo que sí tenemos que ir es muy poquito a poco trabajando, ¿de acuerdo? Bien. Y, por supuesto, jugar y divertirse. Cuando nosotros nos divertimos con algo, lo pasamos bien, nos gusta, es nuestro hobby, se nos va el tiempo, se nos va el tiempo de las manos. Sencillamente nos quedamos tan absortos en lo que estamos haciendo que perdemos la noción del tiempo. Bien, un tema que a nosotros nos atraiga, que nos apasione, es lo mejor que podemos hacer para empezar a escribir, ¿de acuerdo? Aquello que realmente nos gusta. Y ahí viene un poco de apertura infantil. Conozco gente que le encanta escritura, por ejemplo, de negocio. Conozco gente que le encanta escritura sobre banca, un montón de escritura sobre banca, sobre economía. Gente que le gusta la parte erótica, ¿por qué no? ¿Mm? Tenemos muchísima gente con muchísimos aspectos diferentes. Y lo importante es que te guste a ti como escritor. Porque si te gusta a ti, tú lo puedes exponer con esa misma pasión, con esa misma emoción, que hablábamos antes que la emoción se transmite, hacia tu lector. Y siempre va a haber lector para todo tipo de temas, ¿de acuerdo? Tener en cuenta lo que comentábamos antes con los recursos. Estamos en una época que precisamente por estar tan abiertos a la información, también tenemos mucha abertura de aspectos que se necesitan leer. Entonces, cualquier tema va a ser bienvenido. Es la mejor época para escribir. Bueno, repasito rápido, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Curiosidad, crear expectativas, hacer preguntas intrigantes y que sean llamativas. Como recurso, toda nuestra vida, nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestros conocimientos o habilidades que tengamos, ¿de acuerdo? De apertura infantil, ser siempre inocentes con todo lo que pueda venir detrás, tanto para nuestros escritos como forzarlo en nuestros lectores a través de preguntas pequeñas. No sé si conocéis el método Kaizen. Es el método que utilizó Japón después de la guerra, después de las bombas, para rehacerse. Hoy en día es una de las potencias mundiales, ¿vale? Y el Kaizen trata solamente de pequeños pasos, tan pequeños que nuestra mente, PNL, no se da cuenta de que está realmente cambiando y crea nuevos hábitos, hábitos factibles, hábitos positivos. Pues eso mismo vamos a tener que utilizarlo con las preguntas para nuestros lectores, ¿de acuerdo? Determinación, enfocarnos. Quiero hacer esto, quiero llegar a esto, quiero exponer esto y ponerle fecha. La fecha puede ser un límite y podemos utilizarla antes, ¿de acuerdo? Pero poner fechas, porque eso, el tenerlo escrito y con fecha es como un sello mental para nuestra cabeza. Ahí hay que ponerle un poco de voluntad, ¿de acuerdo? Entonces nos viene muy bien para determinación, evidentemente. Ahora, me gustaría que hicierais un pequeño ejercicio. Voy a dejar 2 minutitos, ¿vale? Solo 2 minutitos. Teniendo en cuenta que todos vosotros queréis escribir, muchos de vosotros os conozco personalmente y sé que tenéis en mente algo, quiero que contestéis a estas cuestiones de la determinación. ¿Qué quiero hacer? ¿Por qué quiero escribir esto? ¿Para qué quiero escribirlo? ¿Cuál es el fin último de esa idea y esa pasión por escribir esto? ¿De acuerdo? Les voy a dejar 2 minutitos muy, muy contaditos porque se nos está haciendo tarde, ¿vale? Y os dejo para que respondáis. A ver después en el chat si alguno ha encontrado alguna respuesta curiosa, ¿vale? Venga, 2 minutos.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Ha salido algo entretenido, algo divertido, algo que les llamara la atención referente a estas 4 preguntas? Son 4 preguntas muy curiosas, pero que nos centran en aquello que realmente queremos como objetivo final, ¿no? Y el tema que queremos realmente escribir. Bien, y el último repaso, evidentemente, que era jugar y divertirnos. Hablábamos antes que las emociones se transmiten cuando escribes. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Escribes en una máquina que se lleva por un cable, que va hacia un satélite y vuelve a otro sitio, que vuelve a otra máquina. Bueno, pues sí, se transmite. Curiosamente, somos entes comunicativos y realmente siempre comunicamos primeramente con nuestros gestos, después con el lenguaje, pero también con la escritura, ¿de acuerdo? Nuestra mente se conecta con las emociones y con las percepciones. Y esto cuando nosotros escribimos se traduce de alguna manera en el lenguaje que estamos utilizando. Esto os lo digo para que tengáis cuidado. Yo, por ejemplo, tomo como referencia no escribir nada o contestar nada de forma inmediata, a no ser que sea algo muy urgente o que sepa exactamente la respuesta. Porque imaginaros que de repente tenéis una bronca tremenda con alguien y estáis alterados y con mala uva, ¿no? Y de repente viene alguien haciéndote una pregunta un poco incómoda. Aunque le estés respondiendo de forma correcta y de forma, digamos, cordial, esa persona va a sentir que hay algo que tiene en el medio que no está cuadrando. Va a sentirse desplazada, incluso puede sentirse atacada, según cómo escriba, ¿de acuerdo? Y otra forma muy diferente. Imagínate que te hacen una pregunta en plan muy serio y tú estás con una emocionadera impresionante y respondes muy ligeramente. Esto puede traerte bastante problemas, ¿de acuerdo? Y también pasa a la hora de la escritura. Lo hablaremos un poquito más adelante cuando veamos las 7 claves de qué podemos hacer en estos momentos, ¿no? Cuando tenemos estas emociones un poco en el extremo. Bien, pues estas son nuestras cualidades. Estas cualidades nos acompañan, como dijimos en un principio, desde que nacemos. Las dejamos de lado porque están todo el día con nosotros y no somos conscientes de ello. Pero si cuando vamos a escribir las ponemos en conciencia, os puedo asegurar que vuestro texto, vuestro mensaje va a cambiar, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Vamos a nuestra segunda llave. Nuestra segunda llave era escribir a nuestro avatar. Y estábamos comentando de que teníamos que trabajar el avatar como una persona que puede ser conocida o no, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo un compañero con el que me río mucho. Él también es uno de los coautores del libro de clave, es un compañero maravilloso que nos ha acompañado en estos últimos años en nuestro proyecto y en nuestro aprendizaje. Y yo siempre le he dicho, Checho, es que tú eres mi avatar, en serio, que no necesito más nadie. Yo pongo tu foto y yo a ti te puedo decir cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona a la que a mí, por ejemplo, cuando yo escribo, me inspira porque quiero escribirle a esas personas que son conscientes de que quieren aprender, que quieren desarrollarse, que les gusta su profesión, que les gusta ayudar a la gente, personas que están con esa curiosidad fija, picada en el cuerpo para buscar cosas nuevas y que está continuamente en batalla, por decirlo de una manera, ¿no? Y él es así. Entonces, mi avatar concreto es una persona de carne y hueso. O sea, yo me pienso en él y me resulta muy fácil compartir mis escritos. Pero puede ser alguien quien tú te inventes, ¿no? Puede ser una persona a quien tú no conozcas, pero que sepas exactamente a quién tienes que dirigirte. Por ejemplo, tú imagínate que tu negocio es de mujeres. Imagínate que puede ser, pues, para arreglar depilación femenina. Se me acaba de ocurrir ahora, ¿no? Evidentemente, pues, tu avatar tendrá que ser una mujer o una chica de cierta edad, con una serie de cualidades, que le guste una determinada forma de ser, yo qué sé, puedes inventar cualquier cosa, ¿no? Y, o al contrario, que tu negocio vaya hacia hombre o tu escrito vaya dedicado más hacia hombre. Entonces, todo esto tienes que tenerlo en cuenta en tu avatar.
El avatar tiene que ser una persona a quien tú puedas dirigirte como un amigo, con confianza, con respeto y con sencillez. De esa manera podrás expresar todo aquello que quieres decir de una manera correcta para cualquier tipo de lector que luego lea tu libro. Pero tú estarás expresándote con todo ese dinamismo, con toda esa facilidad y sobre todo conectando muy bien con la persona que te está leyendo. ¿Para qué? ¿Cómo podemos utilizar a esta persona? ¿Cómo podemos hacerla de manera que nos sea factible para nuestro objetivo, que es escribir sobre ella? Bien, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es describirla tal como nosotros la veríamos, ¿de acuerdo? Describirla si es alto, si es bajo. Como veis, yo aquí he utilizado géneros de todo tipo, ¿de acuerdo? No he mezclado a una a otra según. Alto, bajo, casada, soltera, con familia, sin familia, con trabajo, sin trabajo. Todos los detalles de personas físicas que a ti te interesan como supuesto cliente o como supuesto lector ideal, ¿vale? Y lo ideal para ti sería buscar una imagen o una foto que representara a tu avatar, que fuera lo más parecido y que la puedas colocar en el momento en que vayas a hacer tus pequeñas entradas de escritura, ¿no? De esa manera te dejará fluir mucho más, te dejará salir tu mensaje de manera mucho más natural y podrás acercarte de una forma mucho más eficaz a tu lector, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente ejercicio, evidentemente, va a ser que definas a tu avatar, que escribas cómo quieres que sea, cómo te gustaría que sea, a quién te quieres dirigir. Y el siguiente, en estos días, pues buscar esa foto que se asemeje a esa persona a la que tú te quieres comunicar. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente. Vamos a nuestra siguiente llave, la tercera llave, que es el de las 7 claves. Ahí solamente tengo el enunciado, sería el estilo, sé preciso, haz preguntas y deja fluir respuestas, usa anécdotas y metáforas, el texto debe respirar, te lo explicaré después, escribe a la emoción fundamental e implica al lector. Bien, vamos a ver de una en una porque merecen su parte independiente. Primero, el estilo. Sé natural, escribe como hablas. Aquí hay una ligera controversia. Tengo a otro gran amigo que siempre nos dice lo contrario, ¿no? No puedes escribir nunca como hablas. Bueno, sí y no. Vamos a ser correctos en esa definición. Evidentemente nosotros cuando hablamos de diferentes formas. No hablamos igual a nuestro hijo, que a nuestro marido, que a nuestro vecino, que a nuestro jefe o que a un amigo de toda la vida o a alguien a quien te acabas de presentar. Es verdad, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa. Tenemos diferentes niveles de comunicación hablada. De igual forma vamos a tener diferentes niveles de comunicación escrita. Entonces tenemos que coger una intermedia, correcta y sencilla, ¿de acuerdo? Como si habláramos a un amigo, pero que fuera correcto y cordial. No podemos hablar como si estuviéramos totalmente en familia y en total confianza, porque no sabes quién te va a leer, y tampoco vamos a hablar como si estuviéramos dirigiéndonos al presidente del gobierno, porque no siempre vas a conectar con esa persona. Así que vamos a un término intermedio. Uno, que tú te sientas cómodo con tus palabras, con tu forma de expresarte, pero de forma correcta y cordial. ¿De acuerdo? Esa sería la manera ideal. Y dirigirte siempre que te sea posible, y esto es fundamental. Esto siempre lo estoy recalcando mucho en mis talleres y en mis seminarios. Al tú, al usted, a nosotros. Evita en todo lo posible entrar en diferencia de género, a no ser, como dijimos antes, que tu objetivo sea escribir a un género determinado, ¿de acuerdo? Que sea algo específico para mujeres o que sea algo específico para hombres. Luego, si lo lee alguien del otro género, bueno, pues tendrá que adaptarse, está claro, ¿no? Pero en el 98% de los escritos, por favor, evita entrarlo. Es una manera de ahorrarte problemas y sobre todo de llegar más y con más seguridad a cualquier tipo de lector, ¿de acuerdo? Cuando estamos escribiendo, el tener que estar poniendo continuamente las, los, ellos, ellas, una
O peor, cuando nos ponen el signo del arroba, te puedo asegurar que para alguien que está acostumbrado a leer es agotador. Te habrás eliminado a un montón de gente posible que pudiera leerte solo por agotamiento de lectura, ¿de acuerdo? Entonces, la manera más cómoda, la más sencilla, dirígete al tú, ¿bien? Siguiente casillita, nos vamos a ser precisos. Esto es interesante, sobre todo cuando hablamos también en las novelas y en los relatos, ¿de acuerdo? Ser preciso, es decir, concretar nombres. Si nosotros estamos hablando de que alguien va a llevar un ramo de flores a otra persona, no dejes solamente el ramo de flores, no hables en abstracto. Tú imagínate que la persona que te está leyendo no le guste las flores o sencillamente pasa un poco de ellas. En ese momento has desconectado la lectura. Si llega ahí y no es algo que le llame la atención, lo más normal es que desconecte o que le baje su interés en lo que está leyendo, ¿de acuerdo? Pero si tú, en vez de hablar de un ramo de flores general, le dices, le llevó un ramo de lirios y rosas, su mente, aunque no le gusten las flores, estará pensando en un ramo de lirios y rosas. Ejemplo tonto, tú piensas en el elefante rosa. ¿En qué estás pensando? En un elefante rosa. ¿Por qué? Porque la mente es incapaz de dos cosas, de no contestar a una pregunta, de ahí la importancia de las preguntas chiquititas, y de no imaginarse aquello que tú le describes. Entonces, cuando vayas a hablar de algo, a no ser que tú, por tu cuenta, quieras hacerlo exactamente así y dejarlo un poco difuminado, siempre concreta nombre. Lo mismo pasa con las descripciones, ¿de acuerdo? Descripciones muy sencillas que aviven la imaginación. Descripciones que conecten con los sistemas representativos. Esto lo veremos en otro webinario, porque merecen un webinario aparte, es un trabajo un poquito más avanzado. Pero te voy a poner un sencillo ejemplo. Si tú estás describiendo, no digo que describa absolutamente cada cosa que estés expresando, pero sí de vez en cuando pinceladas, ¿no? Si tú describes que María está en un jardín y que está sintiendo el calor del sol del atardecer que le está dando directamente en la piel, mientras está escuchando a los pájaros que ya están empezando a revolotear para irse a sus nidos, y que al sentarse en la piedra siente el frío y la humedad del tacto de la piedra, mientras observa las flores que ya empiezan medio a cerrarse con ese crepúsculo de luz, emanando ese aroma. ¿Tú te has imaginado a María en el jardín? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque te he conectado de forma muy neuroescrituralmente, como dijimos al principio, con tus emociones. En algún momento has oído pájaros, has olido flores, has sentido frío, has sentido calor del sol. ¿De acuerdo? Todos esos pequeños detalles te conectan directamente con experiencias tuyas. En este caso estamos hablando del lector. Tú lo lees y el lector está conectando con sus experiencias. Da lo mismo que lo lea aquí, que al lado tuyo, que en Pekín. Tendrá esas mismas emociones en algún momento. Entonces, esas pequeñas descripciones hacen precisa tu relato, ¿de acuerdo? Es uno de los pequeños truquitos que más nos llevan a escribir de forma eficaz. Siguiente clave, la tercera, haz pregunta y deja fluir. Hablamos de ella con la apertura infantil y también con la curiosidad. Preguntas pequeñas y sencillas, acuérdate del método Kaizen, tal como sería un niño, ¿vale? Dejar que las respuestas fluyan, esto es importante, no coarte tu libertad de imaginación. Pueden ser respuestas que en ese momento te choquen o que no tengan sentido, pero llegado un momento te pueden dar viabilidad a una idea nueva que puede darte un cambio y un giro impresionante en tus escritos, ¿de acuerdo? Así que de primera entrada deja que fluya. Cuando ya por la tarde o mañana o dentro de una semana vuelvas a leerlo, entonces te permitiré que puedas cortar todo lo que tú quieras. Pero mientras tanto, deja que fluya libremente. Y la siguiente, el y sí, pero el y sí positivo, ¿eh? Es una pregunta que avivará tu creatividad. ¿Y si hiciéramos tal cosa? ¿Y si respondiera tal? ¿Y si pensara? Cualquier y sí positivo te puede abrir puertas a enrollar, desenrollar, en este caso, toda una escena.
¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Siguiente. Cuarta clave. Usar anécdotas y metáforas. Las anécdotas y las metáforas también serán seguramente carne de otro webinario completo. Las metáforas trabajan directamente en nuestra mente, ¿de acuerdo? Cuando un lector coge un libro, muchas veces la coge no con prejuicios, pero sí con ideas preconcebidas, ¿de acuerdo? Entonces empieza, pues, lógicamente, por ver la portada, por ver el título, nos vamos a la sinopsis, lo ojeamos un poco por dentro, nos vamos al índice, y si captamos con su atención, estamos de buena suerte. Pero si algo no le llama la atención o le choca, lo perdemos, ¿de acuerdo? La mente funciona así, es tan básica como eso. Pero si tú hablas en metáforas, si tú escribes alguna anécdota o relatas algún tipo de cuento, la mente del lector te la has ganado. Tan sencillo como eso. La metáfora, los cuentos, las leyendas, las anécdotas son lenguajes hipnóticos, son lenguajes que atraviesan la crítica de nuestra mente, en este caso el corte, que es nuestra mente analítica, perdón. Y ese lenguaje va directamente al subconsciente, conecta directamente con la emoción, que es el lenguaje por excelencia, es el lenguaje que incluso personas sordas o ciegas o mudas entienden, ¿de acuerdo? Entonces rompen esa barrera y pasan directamente a ese nivel de lenguaje, con lo cual a través de los ejemplos, a través de las anécdotas podemos implicar al lector. Él se siente integrado y de una manera muy sutil tú te lo has ganado, ¿de acuerdo? Bien, este sería uno de los trucos más, digamos, que mejor gratificación te puede dar y también el que menos es conocido, así que aprovéchalo. La siguiente tarjeta sería el texto debe respirar, que antes te dije que lo iba a explicar. Bien, tú imagínate que coges un libro y ese libro tiene estrofas enormes que cogen prácticamente toda la página. Así una y otra y otra y otra página. Es agotador, sobre todo porque si te pierdes en mitad de la estrofa tienes que volverla a empezar para saber dónde estaba. Bien, hay una manera sutil también de que la mente de nuestro lector no se canse y es proponerle espacios en blanco, espacios de respiración. Es muy fácil, fíjate. De primera entrada utiliza siempre palabras sencillas sin un uso excesivo de tecnicismo, a no ser que tú vayas a escribir solo y exclusivamente para un determinado nivel de personas. Por ejemplo, si yo escribiera solo para músicos, que es mi vida musical, evidentemente utilizaría una serie de tecnicismos que no haría si tengo que escribir a un público mucho más amplio, ¿de acuerdo? Bien, sin tecnicismo y sin siglas. Si pones una sigla, explícala al principio y luego la puedes utilizar con libertad. Pero si llenas demasiadas siglas, las personas se pierden. Es lo que pasa cuando antes yo te expliqué de PNL, programación neurolingüística, y la he ido nombrando a lo largo del webinario, pero tú ya sabes de qué me estaba refiriendo, ¿de acuerdo? Bien, palabras sencillas, sin uso excesivo, y frases cortas, dejas de espacios por medio y oraciones directas. Lo de dejar espacio se refiere a entre estrofa y estrofa, ¿de acuerdo? Frases cortas, no excesivamente cortas, que rompan la comunicación. Pueden haber alguna frase larga, incluso alguna frase que necesite en un par de ocasiones puntuación para respiración. Pero si te atienes a hacer la expresión en pequeñas frases, es mucho más fácil de controlar el significado de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Y eso también se nota en el lector. Te agradecerá un escrito muy sencillo. Que el mensaje sea lo más sencillo posible. Los párrafos cortos, en vez de hacerlo así tan largo como te expliqué en un principio, intenta coger una sola idea por párrafo. Un párrafo puede llegar hasta 8, 9, 10 líneas perfectamente, pero uno entre tanto, ¿de acuerdo? Intenta que los párrafos no sean excesivamente grandes. Fíjate, por ejemplo, en cómo yo te he presentado esta simple tarjeta. Ves que tiene párrafos más o menos pequeños, se coloca la idea principal al principio y luego se habla de ella
procurando no extendernos de más, evidentemente, ¿no? Se pueden hacer párrafos más largos, pero como te digo, la sensación de espacio entre ellos da mucho juego a la mente para que no se canse, ¿vale? Siguiente tarjetita, escribir a la emoción. Y aquí venimos a los sistemas representativos, como hablamos antes, los 5 sentidos, ¿de acuerdo? Escribir utilizando un término de cada uno de ellos. Y tú dirás, vale, si es una novela o un relato puedo hacerlo, pero si estoy escribiendo un post o estoy escribiendo un artículo o es un libro de autoayuda, ¿cómo juego con eso? Pues sencillamente integrando al lector. Haz preguntas, por ejemplo, ¿no has visto alguna vez? Ya estás poniendo el sistema de la vista, ¿de acuerdo? Seguramente has escuchado en alguna ocasión, estás metiendo el oído, ¿te das cuenta? Se puede hacer de una manera muy sencilla. De vez en cuando colocar alguna frase que conecte con alguno de estos 5 sentidos. Controlar los sentidos no centrándolos en un solo punto, es decir, no en todas las páginas tienes que hablar de los 5 sentidos, porque es agotador también. Tan malo es que falte como que sobre. Entonces, vete diseminándolo a lo largo del escrito de una manera cómoda, pero que no esté excesivamente concentrado. Y por último, lo que comentábamos antes, si defines a tu avatar como hombre o mujer, el enfoque también cambia. Esto viene más por neuroinfluencia, ¿de acuerdo? De cómo influenciar a la mente de nuestro cliente o nuestro lector. El hombre tiene una mente mucho más analítica, le gustan muchísimo los números, le gustan las cosas muy sencillas, una sola idea por vez y sobre todo que sea muy cuadriculada. La mujer no, la mujer necesitamos mucha de emoción, mucho de sistema representativo, de sentirnos acogidas, de sentirnos implicadas, de poder sentir, palabra importantísima en la mujer, esa sensación, esa emoción o ese deseo que tú estás intentando expresar. ¿Ves cómo cambia? Parece una cosa tan tonta y sin embargo puedes ganar muchísimos lectores más si tienes cuidado con estos pequeños detalles. Y la siguiente es implicar al lector. ¿Y cómo hacemos eso? Pues prácticamente te lo he venido diciendo durante todo el webinario. Haz preguntas interesantes, preguntas pequeñas y siempre dirigidos al tú. Intenta que responda, aunque sea mentalmente, esas preguntas, lo que hablábamos antes. ¿Has visto alguna vez? Él ya quiera o no, tiene que estarse imaginando una sensación igual. Y trátale siempre como si fuera un amigo que va a participar de tu coloquio. De esa forma lo has implicado en tu lectura. Ya no es un simple lector, es parte de esa lectura. Bien, pues como ves, hay una serie de claves que si las tenemos en cuenta podemos hacer bastante por cambiar nuestra forma de expresarnos. Hay una que es básica, una que es fundamental, que es la siguiente. El fundamento esencial a la hora de escribir. Sé siempre sencillo, directo y preciso en tu mensaje. ¿De acuerdo? Con eso te puedes ganar muchísimos más lectores. Bien, ahora yo me gustaría que también vosotros participarais un poquito. Como dije en el principio, mi gran ilusión es que el webinario sea recurrente, que podamos hacerlo cada mes y medio, 2 meses, dependiendo de la época que nos encontremos mejor, ¿de acuerdo? A mí ahora en concreto me encantaría poderlo hacer en marzo, concretamente el martes 8 o el viernes 11 de marzo, ¿de acuerdo? Son 2 días posibles, 2 días en que podría dedicárselo para el webinario, pero me gustaría poder contar con vuestra colaboración o con gente conocida si queréis comentarlo de que existirá ese siguiente webinario. Así que os pido que por favor me escribáis y me podéis comentar qué día os viene mejor, si el día 8 o el día 11. Y de esa manera yo me podría adaptar para sacar del mayor partido, el máximo provecho de este webinario. Y por otro lado, tenemos 3 posibilidades de tema. Como dije en un principio, mi ilusión, mi deseo es que estos webinarios sean cómodos, sencillos, muy prácticos y sobre todo de utilidad. Siguiendo un poco la dinámica de lo que vosotros me habéis pedido en los
correos, sigo haciendo cosas que sean generalizadas, pero que sean para comenzar con eficacia, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a utilizar 3 posibilidades, que no quiere decir que no las demos más adelante, sencillamente es para buscarle un orden, ¿de acuerdo? Las 3 posibilidades serían un webinario referido a cómo usar los valores y los símbolos en la escritura. Los valores se transmiten siempre que nosotros escribimos, queramos o no. Igual que transmitimos nuestras emociones, también transmitimos nuestros valores esenciales. Y los símbolos tienen una parte muy, muy importante, igual que hemos estado hablando de cómo hablar a las mujeres, cómo hablar hacia los hombres, cómo hablar de manera genérica, también tiene parte de energía mental, ¿vale? Así que es interesante si queremos utilizarlo a nuestro favor en nuestros escritos. El segundo tema de webinario sería estrategias para enamorar al lector. Y aquí nos iríamos directamente al lenguaje hipnótico y también trabajar en la neuroinfluencia, en cómo hacer para ganar al máximo y captar la atención de nuestro lector ideal. Y el tercero sería cómo utilizar la magia de los cuentos y las metáforas en tus escritos. Evidentemente, no siempre vamos a poder hacer una metáfora o vamos a poder integrar un cuento, más si estamos hablando de conocimientos, de información o de desarrollo personal, ¿de acuerdo? Pero sí podemos utilizar las mismas herramientas que poseen estos cuentos y estas metáforas, de forma que podamos, dentro del escrito normal, utilizar esa viabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues son esas 3. Cómo usar los valores y los símbolos en la escritura, estrategias para enamorar al lector y cómo utilizar la magia de los cuentos y las metáforas en tus escritos. Si me escribís y me decís qué tema os gustaría más ver el próximo webinario, podemos hacer un cierto orden, por orden de prioridad. ¿Parece bien? Yo creo que sería interesante. Muy bien, y ahora quiero dejaros con un regalito. Una escritora, Lorraine Say Ledis. Esta mujer, aunque tiene doble nacionalidad, es americana y vive en Madrid. Y tiene varios libros interesantes. Uno de ellos es cómo escribir y publicar. El arte de escribir y publicar, es como se llama realmente. Tiene escritos, ella era periodista, y tiene escritos muy, muy interesantes sobre cómo escribir y cómo acercarte a la escritura de una forma sencilla, ¿vale? Y ella expone como frase suya, a escribir se aprende escribiendo. Lo que comentamos al principio, el diccionario no destaca que el escritor tenga que ser un determinado tipo de persona. El escritor es quien escribe. Y para escribir y aprender a hacerlo, tenemos que practicarlo. Si no lo practicamos, evidentemente, como cualquier otra cosa o cualquier otro deporte, nunca lo vamos a desarrollar. Así que ya no hay excusa. Tenéis todos los medios posibles para poder llegar a escribir y disfrutar de ello. Bien, pues hasta aquí este seminario. Recordados que podéis entrar en la página web de dulcebermudez.com, allí podéis suscribiros y cada 10, 12, 15 días podéis ir recibiendo correos con sugerencias, ideas, vivencias, experiencias sobre escritura que puede serviros de ayuda, totalmente gratuito, por supuesto. Si queréis poneros en contacto conmigo, me tenéis a vuestra total disposición, podéis hacerlo a través del número de teléfono que os dejo aquí o info@dulcebermudez.com. Y luego, pues tenemos otras opciones de seguirnos como en Facebook, en el Comienza a Escribir o en Comunicación Efectiva. Un regalito que quería, y los dije al principio, que iba a hacerlo referente a claves. Como veis aquí están los 3 libros que tengo editados por el momento. Hay otros 2 que están en espera. El Creatividad para comenzar a escribir, que es el culpable de todo este montaje del Comienza a Escribir. La Chamana, que fue en cierto modo la culpable de que se me ocurriera escribir el anterior. Y el Claves, que era el que te comenté que el año pasado, por enero, se hizo bestseller en Amazon con otros 8 compañeros coautores.
Bien, ahora tenemos el segundo que está recién salidito y que ahora está en Amazon, más claves para un año redondo. Te aseguro que lo vas a pasar muy bien con este libro. Y bueno, por mi parte nada más. Siento que al principio hayamos tenido estos problemas técnicos y espero con ilusión que eso no sea un impedimento para volvernos a ver en el siguiente webinario, ¿de acuerdo? Espero vuestra respuesta sobre la fecha y sobre el tema. Y de nuevo, muchísimas gracias por vuestra paciencia, por vuestro interés y hasta otra.